Santo, santo, santo es Jehová, digno de toda honra y honor. Cielo y tierra te adorarán y cantarán su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Jesús. De reyes el Rey, gloria al Santo Consolador, eternamente. Amén. Bueno, ahora tenemos la lectura bíblica, para lo cual les invito a que nos pongamos en pie. Pies. La lectura bíblica para esta mañana está en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 25, de los versículos 13 al 27. Los que tienen sus Biblias, ábranlas y léanlos de ahí. Los que tienen celular también, y si no tienen nada de eso, aquí está representado en la pantalla. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores, y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que se le custodiase hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Tengan la bondad. Tomen asiento.
Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor y Salvador. Amado Padre, te alabamos y te bendecimos esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, Señor. Enséñanos, edifícanos, úngenos con tu palabra, Señor. Que salgamos cambiados y transformados por lo que tú quieres decirnos de esta mañana. Te alabamos, Señor, por tus bondades, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por estos 127 años del Evangelio en nuestra patria. Te bendecimos, Señor, por ese crecimiento exponencial de los cristianos aquí. Y gracias, Señor, porque el cristianismo es la única religión, si quiere hablarse de religión como lo clasifican, que llega a todos los rincones del planeta. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Normalmente no tomo agua en los sermones, pero ahora creo que estoy obligado. Muy bien, hermanos. Estamos casi por finalizar estos sermones basados en el libro Hechos de los Apóstoles. Este libro, este magnífico libro, la historia de la iglesia, tiene varios hilos conductores a través del primer capítulo hasta el último. Y uno de ellos es ser testigos. Llevar el testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra, tal como dejó el Señor. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que dijo el Señor. Vigente hasta ahora, 127 años. Gracias, Julito, por hacernos nuevamente acuerdo de esta fecha histórica. ¿Y cómo termina el libro de los Hechos? Capítulo 28, versículo 31. Pablo permaneció 2 años predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Del principio al final del libro de los Hechos, ser testigos, predicar el Evangelio, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, desde Jerusalén hasta Esmeraldas, hasta la provincia del Oro, hasta la provincia insular de Galápagos, hasta todo lugar. El libro pues habla de la historia de la iglesia, como ya les dije, y su expansión en el mundo conocido de esa época. Dios creó todas las circunstancias necesarias para que eso se dé. Al principio, hermanos, del 1900 en el África, solo había 9% de cristianos. Solo 9% de cristianos. Ahora son 46% de los africanos, a pesar de los Boko Haram, a pesar de todos los fundamentalistas, el cristianismo sigue creciendo. Y nuestra patria lo está demostrando. De 0 hace 127 años a más de 3 millones actualmente. Lo que es admirable es que Pablo cubrió prácticamente toda el área del Oriente Medio, incluida el Asia Menor y la cuenca oriental del Mediterráneo. Sin GPS, sin naves Titán, sin nada, a pie, a caballo, quizá a camello de vez en cuando, pero mayormente a pie. Y déjenme decirle unas cosas interesantes de la ciencia actual. ¿Quiénes usan GPS para llegar a un sitio? Sea Waze o Google Maps.
Bien. Bien mal. ¿Por qué mal? Porque nuestro cerebro, en el hipocampo, cerca de él, tiene unas células que se llaman células de lugar, unas neuronas de lugar. Mientras usted más usa el GPS, más neuronas se atrofian, porque ya no piensa, ya no pregunta, ya no se imagina cómo llego a la casa de Pepito Morales, que antes llegaba sin nada, o nuestro GPS era bajar la ventana del carro, oiga, Bessie, ¿sabe dónde queda tal calle? ¿No es cierto? Ya eso ya no hay. Tenemos el Waze y la ruta más rápida. Y créanse, nos está haciendo daño. Pero en el tiempo de Pablo, ¿cómo Pablo llegó? Y probablemente hasta el Finisterre, como lo afirma el pastor Pérez Millos y el gran historiador español César Vidal. Los dos dicen que España fue visitada por Pablo. No hay en la Biblia esto, pero en la Biblia faltan un montón de hechos históricos. De hecho, este libro de los Hechos, como ya lo hemos dicho, no tiene un final como los otros. No hay hasta luego, adiós, saluden a Titico, a Eutico, saluden a Prófimos, nada. No dice nada. Siguió predicando, dice, abiertamente y sin impedimento. Y ahí se termina el libro. La palabra es impedimento. No hay un final. ¿Por qué? Porque es la historia de la iglesia, hermanos. Y ustedes están probablemente en el cielo siendo parte de esa historia. Siendo parte de la historia. La iglesia está viva. La iglesia está creciendo. A veces nos desmoralizamos porque vemos que las condiciones no son las que uno quisiera. Hay degradación de muchas cosas y quisiéramos que las cosas cambien. Pero ¿qué es ser testigos, hermanos? ¿Qué es ser testigos? Cuando le dicen a usted, Marilú, tú sé testigo de mí en Yaruquí. ¿Ah? ¿Sí? Esa es su Judea. ¿No? Marilú, ¿qué hace? Marilú dice, el día que yo recibí al Señor Jesucristo, mi vida cambió de esto a esto. Eso es ser testigo. Del día que yo recibí al Señor Jesucristo, vino paz a mi corazón. El día que yo recibí al Señor Jesucristo, mi vida cambió y comenzó el cambio de mi familia. Mi esposa recibió primero a Cristo a los 6 meses, fui yo, mis hijos eran pequeños, todos así. Nuestra casa se puso en orden. Nuestra casa cambió y nuestra casa sigue cambiando porque es un proceso hasta el día del Señor Jesucristo. No es una cosa que se quedó estática el día de salvación. El Señor quiere que todos nosotros sigamos creciendo espiritualmente hasta que se forme en cada uno de nosotros a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que Él nos dice. Y Pablo hizo esto. Pablo recorrió tanto, hermanos. Y el libro de los Hechos nos habla de esto. Pero el Señor, cuando se convierte, lleva un mensaje a través de un siervo, el señor Ananías, que le dice, Ananías no quería ir, pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso dice en el versículo 15 del capítulo 9. Ve, le dice Ananías, porque instrumento escogido me es este. Ahora todos nosotros somos instrumentos escogidos por el Señor. Pero ¿saben lo que también le advirtió a Pablo? En el versículo que sigue, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, ser testigos no es fácil. Ser testigo conlleva sufrimiento, conlleva rechazo, conlleva odio. En un mundo secularizado como el actual, ser testigo no es una cosa, no es un lecho de rosas, hermano. A veces nos contentamos porque hacemos
un reply o send todos los versículos que recibimos de la mañana y pensamos ya. Lo malo es que se queden en nuestros círculos, que enviamos a la iglesia y la iglesia ya conoce y la iglesia ni lee. La iglesia ni lee. Prefiere leer otras cosas. Hay que llevar a la gente que no conoce. Aún ese pequeño esfuerzo de hacer send, que sea a nueva gente. Pablo cumplió de manera ejemplar realmente con este llamado. Al fin y al cabo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, educado a los pies de Rabba Gamaliel, ¿verdad? Formado en las escrituras de A a Z. Gran conocedor de la escritura. Entonces testificar, hermanos, es decir, yo fui salvo, llevar el mensaje de salvación, decir, el Señor pagó ya por mí todo mi pecado. Eso es lo que es decir a la gente. A veces no queremos hablar porque no hemos hecho un curso de evangelización. A veces no queremos hablar porque somos tímidos. Sin embargo, conversamos con la gente. Pero no queremos conversar del Señor Jesús. Para el cristiano de nuestros días, ser testigo de Jesucristo es poseer un testimonio certero y personal de que Él es el Hijo Divino de Dios, el Salvador y Redentor del mundo. Somos testigos de Jesucristo cuando nuestra manera de vivir refleja sus enseñanzas. Me impresionó de una forma extraordinaria el testimonio que relata el pastor Timothy Keller, que falleció unos pocos días antes que el pastor Roberto. Mi esposa decía, el Señor está llamando a sus santos. Falleció el pastor muy popular, ¿cómo se llama? Pero también falleció el pastor Lenín de Llanón días antes, falleció el pastor Sea días antes, y falleció este gran pastor Timothy Keller, que fue fundador de una de las iglesias más grandes de Manhattan, cuando todo el mundo decía, Tim, no pongas ahí una iglesia, hemos tenido que cerrar las nuestras, hemos tenido que cerrar, no pongas de una iglesia ahí, es un desperdicio de plata y de tiempo. Y él dijo no. Y un pastor ortodoxo, nada de diversión en la iglesia, nada de alabanzas que bailan y vienes y eres feliz y no te habla de que eres pecador. Y él cuenta este testimonio. Un domingo vio a una dama elegantísima llegar a su iglesia. Y es una iglesia que cumple lo que dice la palabra de Dios a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas. Hay blancos, hay hispanos, hay negros, hay todo. Y de todas las clases sociales en la gran iglesia de Redeemer, el Redentor en Manhattan, hermano. Y llega esta señora elegante, y el domingo siguiente viene de nuevo, y el tercer domingo, y él se intriga y dice, qué raro, veamos quién es esta señora. Y la señora se acerca y le dice, se presenta y dice, sí, le he escuchado, pastor. Dice, bienvenida. Dice, sí, quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo. Fui una empresaria muy exitosa en los Estados Unidos. Esto significa por cientos, los miles de dólares. Este es el éxito como se mide en los Estados Unidos. Y cambié a una empresa robusta, poderosa, que me acogieron de una manera extraordinaria. En poco tiempo cometí una falla e hice perder a la empresa millones de dólares. Y en reunión de la junta, el segundo de la empresa le dijo al gerente general, no vayas a votar a esta dama.
Yo soy el culpable, porque no la supervisé. Y ella se quedó atónita y dijo, ¿cómo es posible? Se decía a sí mismo. Y después se acercó a él y le dijo, ¿por qué hizo usted esto? ¿Por qué hizo usted esto? En todas las empresas que yo he trabajado y he sido exitosa, se han robado mis proyectos. Los hombres, los que estaban por encima, y generalmente hombres, se tomaban como ideas suyas lo que yo había producido. En todas las empresas no me dieron la oportunidad que me han dado acá. ¿Y por qué usted se culpabiliza cuando yo fui la que hice el error? Él dijo, sí, fue tu error, pero también mío, porque yo no te supervisé suficientemente en las líneas de la empresa. Cuénteme por qué hizo. Y él no quería. Le dijo, bueno, soy cristiano evangélico y tengo que decir la verdad. Y él estaba por sacrificar lo más alto que había logrado en su carrera profesional. En algún lado me lastimé, ¿no? Predicar el sufrimiento. Sí, hermanos, ese testimonio les llevó a ella a buscar una iglesia. Y quiso ir a esta iglesia que ya todo el mundo conocía en el ambiente de Manhattan. A veces decimos, sí, que nosotros hablemos y que nuestro testimonio sea suficiente y que no hablemos. Pero hay que hablar con los actos y con las acciones. ¿No es fabuloso esto? Esto está pasando en esta época, hermanos. Cristo está vivo. Cristo está vivo y Él está queriendo que nosotros nos movamos todo el tiempo a evangelizar. Si no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo, hermanos. Una de las cosas que Pablo siempre quiso, desde el momento que recibió este mandato del Señor, es que su pueblo, su amado pueblo judío, conozca. El Señor tuvo sus planes. Él puso a Pedro y a los apóstoles para que dirija la iglesia judía era llena de judíos en Jerusalén. Y mandó a Pablo a los gentiles, mandó fuera. Sin embargo, Pablo siempre quiso que los judíos conozcan, los judíos de la diáspora, los judíos fuera de la Palestina de esa época. Leamos un ejemplo, Hechos 17:1-4. 17:1-4. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Tesalónica, una gran ciudad. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, en 3 sábados, hermanos, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Él tomaba la Torá y el Tanaj, es decir, el Antiguo Testamento en su conjunto, y por medio de las Escrituras que demostraban que era necesario que el Cristo padeciese, que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de estos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, más creyeron los griegos, y mujeres nobles, no pocas. Algunos creyeron. Ante el rechazo del pueblo judío, Pablo decidió focalizarse en los gentiles. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a ustedes, a los judíos, a los que se creían la maravilla, primero a ustedes la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, Él está diciendo, si ustedes no creen esto, no tienen la vida eterna. No se crean porque son pueblo elegido, ya tienen la vida eterna. He aquí
nos volvemos a los gentiles. Sacudir el polvo del camino, lavarse las manos, que el Señor les bendiga. Qué vida de Pablo, ¿verdad? Qué vida de Pablo. Pero además de haber sido el más grande evangelista que recorrió toda esta gran zona del mundo, hasta Hispania, como se llamaba, hasta el fin de la tierra, sin GPS, sin Titán, sin helicópteros, sin nada. No. Nosotros que tenemos todo. Además de eso, escribió las cartas, 9 cartas a iglesias, más las 4 cartas personales, las pastorales y la Él, el que contribuyó con la más grande doctrina al Nuevo Testamento, hermano. Qué gran hombre es Pablo. Y en todas habló de testificar, en todas. Y en todas habló también de los sufrimientos que él pasó. Es decir, este llamado que tuvo de ir y hacer discípulos, porque instrumento del Señor era para predicar a los gentiles, predicar aquí más dijo, a reyes y a los judíos. Y Pablo cumplió de esa manera. ¿Y por qué Pablo cumplió de esta manera? Porque como gran estudioso de la palabra, él conocía perfectamente lo que la palabra decía y las circunstancias que estaba viviendo el imperio romano y la Palestina. Circunstancias exactamente iguales a las actuales nuestras, hermanas. Roma era lo que los de Estados Unidos ahora, o quizá la China. Ustedes escojan según su gusto la potencia que deseen. Pero igual, absolutamente igual. Y él conocía lo que decía Ezequiel capítulo 16, versículos 48 al 50. Abran sus Biblias en Ezequiel. Por si acaso, si no saben, está en el Antiguo Testamento. ¿Qué le dice? Está Ezequiel hablando de Jerusalén, de Judea está hablando, de los más santos según ellos. ¿Y qué le dice Ezequiel? Dice el Señor, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Les está hablando del pecado de Sodoma. ¿Cuál es el pecado de Sodoma? No oigo. No es la homosexualidad, hermano. No es la homosexualidad. Ese es un piquito del iceberg. No es la homosexualidad. ¿Qué dice aquí? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Ezequiel 16. Ezequiel 16, versículos del 48 al 50. Repito, vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, le está comparando a Jerusalén con Sodoma, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. No han hecho. Estás peor, Jerusalén. Ecuador, estás peor. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Eso es lo que pasaba en esa época y pasa actualmente. Soberbia, ¿qué es la soberbia? Es
alejarse completamente del Señor y solo yo, y yo, y yo. Y yo defino mis límites morales, y yo defino lo que es bueno y lo que es malo, y yo defino lo correcto y lo incorrecto. Esa es la soberbia. Entonces yo defino todo esto. Y entonces después veremos qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto según mi definición, sin límites morales. Esa es soberbia. Ser soberbios delante del Señor es rechazar lo que Él nos ha dado, la palabra de Dios, que aquí sí se fijan los límites correctos. Pero ser soberbio es ir contra estos límites correctos que están escritos aquí, hermanos. ¿Y qué es lo que sigue? Saciedad de pan, abundancia. Tenemos abundancia y queremos más. Queremos más, queremos más. Queremos más salarios. El Banco Mundial que nos dice que estamos viviendo bajo la pobreza cuando éramos felices. Los de mi generación, digan o no, que siempre decimos qué felices éramos de guaguas cuando hacíamos una pelota de trapo y salíamos a patear. O jugábamos con una llanta vieja que ya nadie lo usaba. Y éramos felices con poco, pero felices, hermanos. No, ahora si no tienes todo el despliegue electrónico que los guaguas quieren y te hacen un relajo cuando vas al almacén porque vayan al juguetón y siempre encuentran guaguas llorando en vez de guaguas divirtiéndose. Es una tortura, ¿verdad? Éramos felices con poco. Pero mientras más tenemos que el salario básico para todos, las tribus indígenas, las tribus africanas, eran muy felices como vivían. Pero vino la comparación con los indicadores de las Naciones Unidas donde yo serví, y que lamento a veces haber pasado por ahí, ¿no? Del Banco Mundial. Tanto porcentaje de la población ecuatoriana viviendo bajo el límite de la pobreza. Cuando comen mejor en el campo que acá. Que no tienen que gastar la plata que se gastan en comida, luego en el gimnasio para bajar de peso y pagar luego todos los medicamentos contra el colesterol y contra todos los problemas. No teníamos eso en nuestra época, ni se hablaba de eso. Vivíamos más en paz y mucho más años atrás. Pero vino la abundancia del petróleo. Vino la abundancia del petróleo acá. Y los militares dijeron, vamos a sembrar hospitales y escuelas. Una escuela por día, dijo el bombita. Y eso que fue un buen dirigente. Pero las promesas. Abundancia de pan. Y entonces la ociosidad. Me dedico a la buena vida. Viaje a Cancún. Viaje a Miami, viaje a Europa. ¿Y saben qué? Tenemos casi todos un carro en la familia. Casi todos. Tenemos los electrodomésticos que más necesitamos. La cocina está llena de cosas. Y nos falta tiempo. Porque no nos enfocamos en lo que debemos enfocarnos. Entonces no tenemos tiempo para la evangelización, hermano. Vivimos solo pensando en más dinero, más bienestar, falso bienestar. No hay, en este momento, no hay un país, los que se dicen alegres, los del norte de Europa, porque tienen asegurada la salud y la educación. Las tasas de suicidio más altas están acá. ¡Qué felicidad! No hay eso. La única felicidad la encontramos a través del Señor Jesucristo. La única felicidad, como dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Estamos asistiendo el Señor, dice que tuvo compasión porque estaba la gente como ovejas sin pastor. ¿Y saben lo que es la compasión? En el manantial hemos hablado de lo que es la compasión.
me han salido con términos elegantes, es la empatía. Empatía, eso no había en mi tiempo. Los jóvenes hablan de empatía. No es empatía. El verdadero significado de la compasión es que te duelen las tripas, te duelen las vísceras, se te hace así el corazón viendo la miseria de la gente. Y no la miseria material necesariamente, sino la miseria humana. La miseria humana, la miseria fuera de lo que el Señor quiere que la gente sea. Que sea libre, que goce de la presencia del Señor Jesucristo en su vida. Por eso el Señor predicaba a las multitudes y dice, y tuvo compasión de ellas. Tuvo también compasión, porque las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas. Nosotros pensamos porque si tenemos bastante dinero, vamos a poder ayudar a los pobres. Gracias a Dios la camioneta de Julio se llenó con nuestra ayuda para Esmeraldas, pero podíamos haber dado más, hermano. Sinceramente. Porque había un pueblo sufriendo ahí y nosotros como de aquí pensando en hacer más dinero y en ahorrar más. No estamos guiándonos por la palabra, y me incluyo. Pero algo se ha hecho. Tenemos que revivir la canasta de amor en la iglesia, porque cuando 2 años Magdalena y yo estuvimos de diáconos, constatamos que había hermanos dentro de la iglesia que no llegaban al fin del mes. Y nos olvidamos del menesteroso. Y el Señor tuvo compasión, pero primero compasión espiritual. Es lo que hay que tener con la gente, compartirle del Señor Jesucristo. Y luego la compasión del pan y de los peces, porque las matemáticas de Dios son diferentes, hermanos. El Señor, con 5 panes y unos pececillos, alimentó 4,000. Eso es imposible para nosotros. 5 panes dividan para 4,000. Una miga a cada uno. Y recogieron canastas, 12 canastas que sobraron. Si nosotros damos lo poco, el Señor va a multiplicar, hermanos. Eso es lo que el Señor va a hacer. Pero Pablo, como conocía bien la Tanaj, también conocía muy bien un pequeñito libro maravilloso de la Biblia que ustedes conocen de memoria, Habacuc. ¿Qué dice Habacuc? Y por la fe, el justo vivirá. Y eso es lo que Pablo toma y lo pone en las epístolas, en Romanos, en Efesios, lo menciona también de cierta manera en Gálatas y en todo. El justo por la fe, el justo por la fe, y eso es lo que va predicando. Y va predicando lo que asimismo recibió. Dice, ¿qué es lo que el Señor recibió? Pablo recibió. Que el Cristo murió conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Esa es la síntesis del Evangelio. Un Dios que se encarna, el Mesías que está vivo, que muere, que es sepultado, pero que al tercer día resucita y sube y se sienta a la derecha del trono del Padre. Y tenemos un Dios que está vivo y un Dios que nos promete en el versículo 8 que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso es lo que predica. Y ahora está en un stand-by de 2 años en Cesarea. Está esperando. Han pasado 2 años desde que Félix lo recibió, enviado por el tribuno Lisias, resguardado con 470 soldados que lo trasladaron desde Jerusalén hasta Cesarea Marítima, 70 en caballo y 400 soldados más. Y está en el pretorio que construyó Herodes. Un palacio.
un pretorio, una mezcla entre un palacete y una fortaleza militar. El pretorio está ahí y está esperando los acontecimientos que siguen. Vimos hasta la semana pasada que Festo había llegado, nuevo gobernador, y se encuentra que tiene un prisionero importantísimo ahí porque todos los judíos, principales judíos, querían matarle. Sube a Jerusalén por razones de su protocolo y de su gobierno, y a los 3 días que llegó a Cesarea, la capital romana de la Palestina, sube a los 3 días y se queda allí, dice la Biblia, en 8 a 10 días en Jerusalén, y lo primero que hacen los judíos es ir a denunciar a este hombre. Y le dice, no, tranquilos, él está bien resguardado en Cesarea, pero cuando regrese, ustedes pueden venir. Y ellos regresan y no hay forma de convencer a Festo, que un romano, pero parece más honrado que lo que fue Félix, que ya hemos hablado bastante. No, y no hay forma de decirle, ¿qué quieren los judíos? Quieren matarle, pero no quieren matarle directamente, a no ser que sea una emboscada y después culpar a cualquiera. Y le piden que sea Festo el que mate a Pablo. Y él dice, no hay justificación. Como es un gobernador que recién ha llegado, entonces recibe una visita importante del rey Agripa y de Berenice. Podemos volver a leer Hechos 25:13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Quién era el rey Agripa? ¿Y era rey de qué? ¿No? El rey Agripa II, porque de él se trata, se llamaba Julio. No Julio Cova, pero Julio Agripa Herodes. Y era bisnieto de Herodes el Grande. ¿Se acuerdan de Herodes el Grande? ¿Qué hizo él? Bueno, cuando hay murmullos es mejor que yo lo haga. No. Herodes el Grande es el que quiso matar a todos los niños en Belén. Mató, de hecho. El niño Jesús se salvó el primer milagro. Herodes se llamaba el Grande porque le gustaban las grandes obras. ¿No? Él comenzó la reconstrucción del templo, comenzó a embellecerlo, construyó la fortaleza de Masada, construyó el pretorio que estaba en Cesarea, construyó el palacio de invierno, etcétera, etcétera. Hizo grandes obras no solo en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Y por eso se le conoce como Grande. Él tuvo 2 hijos. Arquelao, quien le sucedió en el trono, Arquelao. Y este Arquelao fue un malvado. Y por esa razón la familia, la Santa Familia, como les llama la Iglesia Católica, es decir, José, María y el niño, tuvieron que salir de Belén e ir a vivir a Nazaret. Y ellos tuvieron, Arquelao tenía un hermano, Herodes Antipas. Herodes Antipas que vivía con la esposa de Arquelao. Y que un hombre llamado Juan, conocido como el Bautista, le decía, no es lícito hacer lo que estás haciendo. Herodes le corta la cabeza. Herodes Antipas. Le sucede en el trono Herodes Agripa I. Todos estos eran idumeos convertidos a la fuerza, todos eran hechos la circuncisión. Entonces se alineaban con los judíos cuando les convenía y estaban todo el tiempo ahí. Y entonces
¿Saben lo que hizo este señor? Mató al hermano del Señor Jesucristo. Herodes Agripa I. Era un pro-fariseo, entonces no quería saber nada de la secta llamada de los del camino o cristianos. Mató a Jacobo. Y por último tenemos a este joven rey. Fue nombrado rey de una pequeña tetrarquía en el noreste del mar de Galilea, llamada Filipo, y donde estaba la otra Cesarea. No confundan, la una Cesarea donde está preso Pablo da al mar Mediterráneo, la Palestina al mar Mediterráneo, y esta Cesarea al interior del país, noreste del mar de Galilea, no, se llamaba, la Biblia lo menciona, Cesarea de Filipo. Este rey cambia el nombre y le pone Neronías en homenaje a Nerón, la ciudad de Neronías, pero se la conoce más como Cesarea de Filipo. Tenía solo 17 años, pero un hombre muy inteligente, muy capaz. Y se había educado todo el tiempo en Roma y le nombran no rey de todo lo que le correspondía al padre, sino solo de esta parte, pero le dan el título de rey. Él era hermano de, como le mencionó el pastor Fante la semana pasada, de dos joyitas, le puse ese adjetivo el pastor. No, la una joyita se llamaba Berenice y la otra joyita Drusila, que fue la esposa de Félix. Entonces, eso era entre todos. Y como era entre todos, pues Berenice era la hermana amante de Agripa I. Dice que Festo expuso al rey la causa de Pablo. Entonces llega Agripa II, y Festo le expone. Repito, Festo era una persona que conocía muy bien las leyes y las costumbres judías. ¿Y por qué razón le expone? Porque Festo hasta el último no encontraba ninguna justificación para enviarle a Pablo hasta Roma, después de que apeló. No encontraba ninguna justificación. ¿Y cómo tú puedes enviar a la Corte Suprema de Roma y puedes enviar al emperador un prisionero sin justificación de por qué le envías hasta Roma? Tantos gastos, tanto tiempo, y hacer perder el tiempo al emperador y a la Corte Suprema sin ninguna justificación. No podía enviarle con una carta, bueno, aquí te envío a alguien al que no le encuentro ninguna justificación, pero probablemente tú sí, ¿no? Le hubiera costado el puesto a Festo, le hubiera costado la reputación a Festo, y tenía que tener argumentos, Pero el plan del Señor, ¿cuál fue? El plan del Señor era, volvemos al versículo de capítulo 9, versículo 15, cuando el Señor les dice que será testigo delante de reyes. Ya fue testigo delante de gobernantes. Primero el mismo tribuno Lisias, segundo Félix, tercero Festo, que ahora tiene que pasar delante de reyes. Y viene el rey Agripa a visitar. Qué gran oportunidad para Pablo. No vamos a hablar esta semana, sino la siguiente, de todo lo que Pablo habla con Agripa. Él le dice, Festo le repite todo el discurso que ya oímos la semana pasada. Llegué, fui a Jerusalén, regresé con ellos, no encuentro nada, absolutamente nada. Y eso es importante, como Lucas subraya esto de que no encuentro nada. Palabras de Festo. Podía omitir el escritor, pero lo puso ahí porque es importantísimo. Pablo nunca fue encontrado
culpable absolutamente de nada de lo que se le acusaba. Y se le acusaba de cosas judías, ¿verdad? Que había profanado el templo, que había faltado a las leyes, que había metido al templo a gentiles, que estaba hablando de otras cosas, pero aquí de que en la información que Festo retuvo en la cabeza y que le dice al rey Agripa, dice, está hablando de un tal Jesús. Fíjense cómo le tratan al Señor. De un tal Jesús, que los judíos dicen que está muerto, pero Pablo dice que está vivo. Es decir, Pablo le predicó a Festo, y le predicó de la resurrección, y le predicó de la cruz. Si no predicamos eso, hermanos, no hay prédica. Podemos hablar lindas cosas, o podemos ir a la iglesia a bailar. La cruz predicó en esas circunstancias. ¿Ustedes creen que los 2 años fue de stand-by con boca cerrada para Pablo? Imposible. Se debe haber, con toda seguridad, hablado a todos los soldados romanos del pretorio, debe haber hablado, si es que había otros presos, a toda persona que pasaba por ahí. Además se le permitía, como ciudadano romano, que tenga visitas. Por eso es que Lucas relata esto como que él mismo lo está viviendo. Eso es algo extraordinario. Dice, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Claro, él le decía, si piden la muerte tiene que ser por algo grave. Nada. Pero son asuntos solo de su religión y de un cierto Jesús ya muerto al que Pablo afirmaba estar vivo. En realidad, lo que sucedió es que el mismo Agripa, interesado en las cosas judías, dice, yo quiero oírlo. Yo quiero oír a este señor. Yo quiero oír a este Saulo, Pablo. Quiero escucharle. Y Festo le dice, mañana le escucharás. Dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. El rey se presenta con todos sus atuendos, con toda su corte, la reina hermana esposa, también con toda pompa, vestidos de grandes galas, y no solo ellos, vienen una cantidad de gente con los tribunos, es decir, los generales, los principales hombres de la ciudad, todo el mundo vino por mandato de Festo. El auditorio debe haber estado lleno de gente importantísima, con toda pompa, con toda elegancia, con todo despliegue de cosas, para juzgar a la única persona que tenía dignidad, al único, ¿quién más? Festo, no, un cobarde al final porque no tomó una decisión. Agripa y Berenice, los tribunos, 2 años le escucharon, y la gente principal. Y al único que podía mostrar porte, dignidad. Lo otro era pura fantasía, pura fachada. ¿No es este el mundo en el que vivimos, hermanos? ¿Por qué soportó todo esto, Pablo? ¿Por qué Pablo apeló a César? Porque sabía que si le llevaban a Jerusalén lo mataban, pero sobre todo porque el Señor se le presentó y le dijo, sí, así como me has testificado en Jerusalén, quiero que me testifiques en Roma. Por eso estuvo 2 años esperando un viaje largo en el pretorio. No haber sido una cárcel tan mala. Le visitaban,
Fue un palacete. Y él no dejó un solo día de predicar, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros. Nos está llamando porque estamos viviendo el mal de Sodoma. Estamos viviendo. Acabamos de pasar un mes interesante, ¿no? Donde a lo malo se le dice bueno, donde yo fijo mis criterios de qué es lo moralmente bueno y lo moralmente malo, donde yo digo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, donde no me importa el que está cayendo al lado. ¿Sabe lo que importa ahora? Que es cruel, porque es de una crueldad extremada. Es que yo filme el primer video en un accidente de tránsito y lo colgue en las redes sociales en lugar de asistir al que está herido o de robarle encima de eso. Esos son los tiempos que vivimos y la única solución para nuestro país y para el mundo entero, porque esto no solo es de Ecuador, hermano, es la palabra de Dios, es llevar el evangelio hasta lo último de nuestra patria. Hagamos nuevamente de este barrio donde está nuestra iglesia, nuestra Jerusalén. Hagamos de este barrio como comenzamos en la Navidad pasada, como comenzamos cantando, llamando a la gente, entregándoles unas brochures, entregándoles unos trípticos. Si hay una iglesia, vengan, les queremos aquí, les invitamos y hablemos del Señor Jesucristo, a tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos está pidiendo eso, hermano. También habrá sufrimiento, también habrá rechazo, también habrá golpes duros. Te tratarán a lo mejor de una forma grosera. Comentaba en el manantial que la víspera del manantial, el miércoles nos fuimos con mi esposa a la caminata que hacemos en el Parque Metropolitano. Y una señora se acercó con una mochila grande y nos dice, ¿quieren helados? Y a mí me da escrúpulo comprar helados que no son, probablemente no están en buenas condiciones higiénicas. Y dice, no, muchas gracias. Pero yo tengo un regalo para usted. Aquí tengo un Nuevo Testamento. Dijo, no, eso sí no. Ustedes están perdidos. Vaya al internet y lea. No, que es uno el que tiene que hacer todo. Porque somos autosuficientes. Comenzamos nosotros, conocí un poco de Biblia y comenzamos a hablar con mucha paciencia y mucho amor. Y mientras más paciencia y amor teníamos, más agresiva era esta persona. Así que todo eso pasa. Aunque usted quiera ofrecerle gratis un Nuevo Testamento. Pero es el mundo en que vivimos. El justo por la vivirá. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos este tiempo. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque tú nos has tomado en cuenta. Nos has llamado, un llamamiento santo a cumplir la gran comisión. A cumplir, Señor, en nuestra propia Jerusalén, la familia, el barrio, el sector. Nos has llamado a cumplir la gran comisión hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, por el ejemplo magnífico de Pablo. Gracias, porque él sufrió muchas penalidades, pero nunca quitó los ojos de ti. Nunca. Sometido totalmente a tu voluntad. Señor, ayúdanos a pensar y actuar de esa manera. Ayúdanos a caminar ese camino estrecho, pero que con tu mano es un camino maravilloso. Señor, a pasar por la puerta estrecha, también difícil, pero contigo, Señor, sabemos que lo mejor nos espera siempre. Te alabamos, Padre, te alabamos por esta pequeña congregación que este domingo, Señor, está aquí reunida. Señor, haznos ganadores de almas.
Haznos de cada uno de nosotros un evangelista. Transfórmanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.